Hola a todos, esta es la clase número 21 del curso de Análisis 3. Hoy vamos a ver lo que se llama el problema de Dirichlet, que esencialmente es encontrar una función de variable real que sea armónica en cierto recinto R, que en general vamos a pedir que sea conexo, y que para resolverlo tenemos como dato que conocemos los valores de la función en el borde de ese recinto. A estos datos, que es el valor de la función sobre el recinto, se lo conoce con el nombre de condiciones de contorno porque es una condición sobre el borde de la región. Definida de esta manera, definido el problema de esta manera, se puede demostrar que la solución existe, por eso lo hizo Dirichlet, y que es única. Esto tiene que ver con algo parecido a lo que recuerdan, habíamos visto en la fórmula integral de Cauchy. Fíjense que si uno tiene una función, esta es una función armónica, quiere decir que es parte real o de parte imaginaria de una función compleja, holomorfa. Entonces, si uno tiene una función holomorfa, uno puede tener el valor de todo en todo punto interior usando, por ejemplo, la fórmula integral de Cauchy, que me dice cuánto vale la función en todo punto interior. Recuerdan que este es todo un punto cualquiera interior, con los valores sobre la frontera, que recuerden que esta es una integral sobre los puntos de la frontera. Muy bien, ese es el problema de Dirichlet. El problema es que en general la complicación que tiene los problemas a resolver por Dirichlet es que las condiciones geométricas del recinto, o sea, el problema en sí, es un problema bastante complicado. Entonces hay que transformarlo en un problema más simple. ¿De qué manera? Con una transformación holomorfa. Con una transformación conforme también en el llegado del caso. Entonces, lo que dice acá abajo es simplemente lo mismo, que lo que hay que hacer es transformar el problema mediante una transformación conforme en un problema equivalente, resolver ese problema equivalente, que es más simple que el original, y después volver a las variables iniciales, recuadrar el problema y entregarlo. Tenemos que saber primero cómo se transforma un problema con una transformación conforme. Entonces veamos lo que dice este teorema. Si tenemos una función analítica que transforma un recinto D en un recinto delta, ¿sí? Y tenemos una función armónica en uno de los recintos y que tiene Laplaciano cero, ¿qué va a pasar con esa función si la compongo con la función f que me transforma este recinto en este recinto? Bueno, ¿qué va a pasar? Que la función resultante va a ser armónica también. La demostración esencialmente es, si esta es una función armónica, es una función que es parte real o imaginaria de una función holomorfa. Entonces, la composición de una función holomorfa con otra función holomorfa es holomorfa. Bueno, la parte real o imaginaria de esa nueva función holomorfa es esta h transformada. Entonces, moraleja, si tengo un problema de Dirichlet, o sea, un recinto donde el laplaciano de la función vale 0, y transformo todo el problema con una función holomorfa, voy a obtener otro problema de Dirichlet que significa que tengo una función armónica en un recinto. Muy bien. Bueno, la idea de lo que les conté hace un rato es que este recinto sea más fácil que este. Bueno, segundo problema. ¿Qué pasa con las condiciones de contorno? Una vez que uno transformó el problema, ¿sí?, en un nuevo problema de Dirichlet, lo que hay que ver es qué pasa con las condiciones de contorno. Entonces, esta vez, acá, en el teorema anterior, pedía que la función fuera holomorfa. Ahora voy a pedir que sea conforme. ¿Por qué? Hay dos condiciones que se transforman, en realidad no se transforman porque quedan igual, a través de una transformación, y esta vez conforme. Si tenemos una función, ¿sí?, una función que transforma un recinto en otro, y en particular una curva C en una curva gamma, si uno tiene una función h, ¿sí?, que es armónica, en realidad en este teorema no se necesita, pero vamos a pedir que sea armónica, de forma tal que sobre la curva gamma h es constante, o la derivada, su derivada normal respecto a la curva gamma es 0, entonces esta curva, ¿sí?, que es la imagen, en realidad la imagen de esta curva es esta, y la función
esta función que está acá es la composición con la función esta, resulta que cumple con las mismas condiciones. Entonces, si acá tengo una función h minúscula, creo que las definí al revés allá, pero no es lo mismo. Si tengo una función h acá, que por ejemplo es constante sobre esta curva, y la transformé con una transformación conforme, la función esta h mayúscula va a ser constante a lo largo de esta curva, que es la preimagen de esta a través de f. Si la derivada normal es la condición, bueno, la derivada normal igual a 0 en esta curva va a ser la misma condición derivada normal respecto de esta nueva normal en esta curva transformada. La demostración es bastante simple, ¿sí? Fíjense, si uno tiene que la condición es h igual a constante, h0, como h mayúscula es la h minúscula, ¿sí? H mayúscula de xy es la h minúscula de v, ¿sí? Donde v también son de xy, el valor constante de h esencialmente es el mismo para h minúscula que para h mayúscula, porque el punto x0 y 0 se transforma en el punto u y b. Entonces, si h mayúscula vale h0, ¿sí? En x0 y 0, h minúscula en la imagen de h0 y 0, de x0 y 0, perdón, va a ser el mismo h0. Si se cumple a lo largo de toda la curva, bueno, a lo largo de la curva se cumple. La otra, esta en particular no usa la hipótesis de una función, una transformación conforme, pero esta sí, porque dice que derivada normal. La transformación conforme, recuerden, conserva los ángulos. Entonces, si por ejemplo de la derivada normal de h es 0, quiere decir que el gradiente de h, producto escalar, la normal de la curva, es 0. O sea, el gradiente de h es tangente a gamma. Pero como los ángulos se conservan, lo mismo va a suceder para el gradiente de h mayúscula y c. Recuerden que c se transforma en gamma y h se transforma en h. ¿Por qué? Porque los ángulos se conservan. O sea, si son ortogonales en uno de los recintos, van a ser ortogonales en el otro de los recintos. Ahora ya tenemos las condiciones. Ya sabemos cómo se transforma un problema de Dirichlet. O sea, sabemos primero qué es un problema de Dirichlet, sabemos cómo se transforma y sabemos cómo se transforman las condiciones de contorno. Vamos a jugar un rato entonces con este tipo de problemas y vamos a empezar. Primer problema. Tenemos una circunferencia unitaria. Vamos a poner una circunferencia unitaria. No es importante el radio, pero es más o menos lo mismo. Que el problema es el siguiente. Laplaciano, tengo que encontrar una función cuyo laplaciano vale 0 en el interior de la circunferencia. Pic, 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 pic. Y que en el borde, ¿sí? En el borde vale cierta cosa. Si valiera constante, encontraríamos que la función tiene que ser constante. Pero vamos a ir un poco más allá. Eso lo vamos a discutir en la teórica. Vale 2x más 3y. Ok. Si la función vale 2x más 3y en el borde de la circunferencia, ¿cuál es la función, ¿sí?, que es armónica en el interior y que sobre el borde vale 2x más 3y? Pongan pausa, piensen un poco y nos vemos en un minuto. Bueno, para mí no pasó nada, pero u de xy que cumple con estas dos condiciones, laplaciano acá adentro y 2x más 3y en el borde, esto de u acotada lo vamos a usar más adelante. ¿Cuál es? 2x más 3y para todo x, xy, perdón, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que es la misma función que en el borde. Ustedes me van a decir, ¿me estás estafando? No, no, señores, no los estoy estafando. Esta función, ¿tiene Laplaciano 0? Sí, porque es una función lineal. Esta función sobre el borde vale 2x más 3y, sí, con lo cual ecuación Laplaciano 0 más condición de borde igual a 2x más 3y tiene una solución única. Si la encontré por lo que fuera, por métodos matemáticos, por inspiración divina o lo que fuera, encontré y cumple con las dos cosas, es la solución. Ahora vamos al siguiente.
Ahora agarramos un problema un poquito distinto. ¿Sí? Tenemos la misma circunferencia unitaria, tenemos las mismas condiciones, casi las mismas condiciones, pero vamos a buscar una función que tiene Laplaciano cero en el exterior de la circunferencia, ¿sí? Acá está marcado con lapicera verde, en el exterior de la circunferencia y en el borde vale 4x menos 5y, ¿sí? Y tiene que estar acotada. Claro, antes de que salgan corriendo diciendo ya sé la solución porque lo hicimos antes, es 4x menos 5y, guarda la tosca, porque si yo tomo 4x menos 5y, efectivamente es una función armónica y que sobre el borde vale 4x menos 5y, pero no está acotada porque estoy del lado de afuera de una circunferencia. Ajá, entonces ¿qué hago? Ahí es donde surge la interacción entre el problema de Dirichlet y las transformaciones conformes. Lo que hago es transformar el problema con la inversión para transformar este problema exterior en un problema interior. Entonces, voy a tener, si tengo suerte, un problema que puedo resolver. Entonces, primero, el borde, ¿cómo se transforma? La circunferencia unitaria queda igual. El resto de las cosas, el exterior se convierte en el interior. Y 4x menos 5y, por ejemplo, escrito en función de v, donde v es el 1 sobre z, ¿no? Es 4u sobre u cuadrado más b cuadrado más 5b u cuadrado más b cuadrado. ¿Recuerdan cuando les dije que tenían que recordarlo? Bueno, ahora es el momento para aprovecharlo. Entonces, propongo, ya que esta función 1 sobre z es una función holomorfa en todo el dominio de este problema, recuerden que el 0 acá no está, entonces la transformación del problema va a dar una función armónica. Laplaciano de h igual a 0 en u cuadrado menos b cuadrado menor que 1. Recuerden que fui al interior de la circunferencia. Ahora, h sobre el borde, ¿cuánto vale? 4u más 5b. Sí, porque es 4u más 5b dividido u cuadrado más b cuadrado, que vale 1. Y acotada. Pero este problema ya lo resolví con distintos números, pero ya lo resolví. Entonces, h de v es 4u más 5b. Bárbaro, no recuadren todavía, yo les di el problema en xy, me tienen que devolver el problema en xy. Entonces, ¿cómo hago para pasar a xy? Nada más que tengo que escribir esta función, donde dice u, poner x sobre x cuadrado más y cuadrado, y donde dice b, menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y entonces, este problema es para todo xy, tal que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 1, o mayor que 1 si quieren, armónico más el borde, y aparte es acotado, porque fíjense que esto tiende a 0 cuando x hoy tienden a infinito. ¿Sí? Ahora usamos entonces un problema que ya habíamos resuelto en el caso anterior, más una transformación conforme, y resolvimos un problema. Esto va a pasar siempre. Tenemos un problema que no sabemos resolver, ¿sí? A alguien por ahí se le hubiera ocurrido dividir por el módulo, pero pongamos que no. Tenemos un problema que no sabemos cómo resolver. Lo transformamos con una transformación conforme y obtenemos un problema que sí podemos resolver. Lo resolvemos y volvemos al problema inicial. ¿Qué es lo que esperamos de esta parte de la materia? Que ustedes entiendan cómo se hace. No pedimos que se le ocurra a nadie que la transformación tiene que ser 1 sobre z. Pero si en un parcial tomamos esto, ya está, saben que tiene que ser 1 sobre z. No es mucha imaginación. Ahora vemos este problema. ¿Sí? Tenemos la lista de problemas que andaba por acá. Por ejemplo, estos. ¿Sí? Ya hicimos estos dos. Viene este. Ven, fíjense que tenemos valores constantes a lo largo de semirrectas que pasan por el origen. ¿Qué tenemos que buscar acá? Fíjense, tenemos un problema donde en esta semirrecta vale una constante que es a, en esta semirrecta vale otra constante que es b, ¿sí? Y en el medio la función es armónica. La pregunta es, claro, ya están viendo la respuesta, la pregunta es, lo tapo por si no lo leyeron, ¿cuál es la función que a lo largo de una semirrecta que pasa por el origen vale constante y es armónica? Y ustedes pensarían en el argumento, pero dicen, sí, pero no es armónica porque, qué sé yo, si es armónica. Sí, sí, señores, es armónica, es la parte imaginaria del logaritmo. Entonces, el argumento es la función para usar
en este tipo de casos. Entonces, ¿cómo se usa? Argumento solo no me sirve, porque esto sería, acá vale φ1 y acá vale φ2. ¿Cómo hacemos para ajustar el A y el B? Y simplemente alfa por el argumento más beta. Entonces, H sobre esta semirrecta, sobre el ángulo φ1, es alfa φ1 más B más beta, que es igual a A, y en φ2, alfa φ2 más beta. Sistema de 2 por 2, encuentro la solución, lo recuadro y lo entrego. Este es más interesante. Así puede pasar con un montón de problemas. Si uno tiene este problema, por ejemplo, este problema, así, ¿sí? O en pi sobre 4, pi sobre lo que sea, no necesariamente tiene que ser así, puede ser con ángulo más grande, puede ser con ángulo casi ocupando los 2pi, no puede ocupar los 2pi porque ustedes saben que hay un problema de un punto de ramificación. Pero, ¿qué pasa con esto? Tengo A, B y tengo C. Tengo tres lugares, tres constantes en el eje X y en las funciones armónicas sobre arriba. Bueno, acá claramente como tengo tres constantes no me va a alcanzar con un argumento. Voy a tener que usar dos argumentos. ¿Qué son? ¿Cuáles? Mire, se los voy a hacer en rojo porque esto es multimedia. Voy a tener que escribir un argumento φ1, que es el argumento respecto de x2, y un argumento φ2, que es el argumento respecto de x1. Entonces voy a tener que hacer alfa por argumento, ¿sí? De, si pongámoslo en z, porque sabemos que es en z, z menos x1 más beta por el argumento de z menos x2 más gamma. ¿Sí? Bueno, fíjense, ¿cómo logro el A? El A. ¿Cuánto vale φ1 para esta parte donde vale A? φ1 vale 0, ¿sí? Entonces, gamma por más argumento z menos x1 más beta, acá hay un alfa, argumento z menos x2. ¿Cómo logro este A? Tenemos φ1 vale 0. Este es igual a 0. φ2 también vale 0, porque recuerda que son estos puntos de acá. Vale 0. Entonces, si esto tiene que ser A, va a ser igual a gamma. ¿Cómo escribo estos puntos? ¿Sí? Estos puntos, ¿cómo los escribo? Ahora, tengo gamma más alfa por el argumento de z menos x1. ¿Cuánto vale para los puntos estos B? ¿Cuánto vale φ1? Vale pi. ¿Cuánto vale φ2? Vale 0. Entonces de acá despejo, ¿cuánto vale alfa? Porque ya tengo gamma del punto anterior. Y el último caso, acá, voy a tener gamma más alfa por pi, ¿sí? Pues ya sabemos que este φ1 va a ser pi, más φ2, que también vale pi, beta por pi tiene que valer c. Ya conozco gamma y alfa, despejo beta. ¿Sí? Si tuviera 4 valores, tendría que usar 3 argumentos. Y así hasta que me aburra. Y así llegamos al que me parece más interesante de todo. Fíjense, tenemos una zona donde el laplaciano vale 0, esta famosa función h, que es una banda infinita, ¿sí? De menos infinito a más infinito en i. No le puse nombre a los ejes, pero ya sabemos a esta altura, xy. Y donde en uno de los laterales vale a y en otro de los laterales vale b. ¿Sí? Bueno, no miren acá. ¿Alguna idea? Pausa y piensen. Este problema tiene simetría de traslación. ¿Saben lo que es una simetría de traslación? Que si agarro este problema o el eje X, por ejemplo, y en vez de ponerlo acá, lo pongo por acá arriba, el problema es exactamente el mismo. Si el eje X en vez de acá lo pongo más para abajo, acá, el problema es el mismo. Eso significa simetría de traslación a lo largo de I. ¿Qué significa? Que I en la solución esta no tiene que intervenir,
porque si interviniera, dependería de la posición del eje X, pero no interviene. Entonces, mi H no va a depender de X, sino va solamente a depender de X. Bien, si depende solo de X, sigue siendo armónico. Entonces, si depende solo de X y tiene Laplaciano 0, quiere decir que la derivada segunda de H respecto de X dos veces vale 0. O sea, H es igual a una constante por X más B. Ya está, encontré la solución. Porque H en X1 va a valer A. Uy, le puse los mismos números. Esto no lo lean. H es igual a alfa por X más beta. Eso es porque uso siempre las mismas letras. Alfa sobre X por X más beta. Donde alfa, ¿sí?, y beta van a salir de H, yo sé que en X1 vale A, y H en X2 vale B. ¿Listo? Plin caja. Sé cómo es la solución. Y este último no lo resuelvo porque se los voy a dejar para pensar. Porque este es el más interesante de todos y habitualmente lo tomamos en los parciales cuando hacíamos las cosas de otra manera. Los tomamos en los parciales porque a mí me gusta mucho este problema. Es este problema. Ustedes van a decir que soy un perverso. No, no. Piénsenlo. Piénsenlo. Lo discutimos el jueves en la clase teórica. Piensen cómo resuelven este problema. Estas dos circunferencias, ¿sí?, si quieren, son tangentes al eje y sobre una de las circunferencias vale A, sobre otra de las circunferencias vale B, la función que estoy buscando, y es armónica en el medio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llegar a un problema que pueda resolver? Se los dejo para pensar, lo discutimos en la clase.